El plan detrás de la guerra. Actualización al 19 de abril. El documento que explica esta guerra no es un comunicado de prensa ni una declaración de guerra. Es un documento de 38 páginas titulado The Great Trust, de un proxy iraní demolido a un próspero aliado abrámico, donde GREAT es el acrónimo de Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation, es decir, Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza. El subtítulo completo es de un proxy iraní demolido a un próspero aliado abrámico. El documento fue circulado entre funcionarios actuales y anteriores de la administración estadounidense, gobiernos de Asia Occidental y otras partes clave. Este subtítulo lo dice todo. No es una guerra por petróleo, tampoco es una guerra para fortalecer el dólar. No es una guerra para vender gas tejano ni para acceder al petróleo venezolano. Es una guerra para demoler a Irán como potencia regional. Y en ese proceso, convertir Gaza destruida en un hub comercial integrado al corredor económico India, Asia Occidental y Europa. El documento establece que el Great Trust transformará fundamentalmente Gaza, diseño espacial, economía, gobernanza, e integrará a Gaza en el tejido abrámico y la iniciativa AIMEC, más amplia. Prevé entre 70.000 y 100.000 millones de dólares en inversión pública y entre 35.000 y 65.000 millones en inversión privada. Al-Haq, Organización Palestina de Derechos Humanos con estatus consultivo ante la ONU, lo define como un esquema diseñado para entrincherar la ocupación ilegal israelí en Gaza, facilitar la transferencia forzosa de la población palestina y acelerar la anexión y explotación de la tierra y recursos naturales palestinos, comercializado como un programa de recuperación y desarrollo. El Great Trust es una extensión de la campaña genocida israelí y del proyecto colonizador. Ahora veamos la arquitectura. ¿Quién diseñó? ¿Quién ejecutó? ¿Y quién se beneficia? Este plan no surgió de una reunión de emergencia después del 7 de octubre. Tiene cronología documentada que demuestra premeditación. El 9 de septiembre de 2023, 28 días antes del ataque de Hamas, los líderes del G20 en Nueva Delhi firmaron el Memorandum of Understanding del Corredor Económico India-Asia Occidental-Europa, conocido como AIMEC. El corredor requería el puerto israelí de Haifa como nodo central. Una Gaza bajo Hamas era estructuralmente incompatible con este proyecto. En junio de 2023, Netanyahu otorgó aprobación preliminar al desarrollo del campo de gas, Gaza Marine, descubierto el año 2000, bloqueado por Israel desde entonces porque pretendía comprarlo a la mitad de precio del mercado. 4 meses después, Hamas atacó. El documento fue desarrollado con modelos financieros de Boston Consulting Group. El Arab Center Washington lo califica de esquema fraudulento diseñado para proteger a Israel de las consecuencias de sus políticas criminales y para generar ganancias financieras para empresas como Boston Consulting Group. El Tony Blair Institute for Global Change y sus financiadores, incluyendo el yerno del presidente Trump, Jared Kushner. El plan fue elaborado por un grupo de empresarios israelíes, incluyendo el inversor tecnológico Liran Tankman y el capitalista de riesgo Michael Heisenberg. Phil Reilly, exoficial de la CIA y asesor de la BCG, se reunió con Tony Blair en Londres en marzo. Entre las empresas beneficiarias del plan figuran el grupo Bin Laden de Arabia Saudita, empresa mercenaria Academy, además de IKEA. ¿Por qué no es por el petróleo ni tiene lógica de mercado? Esta aclaración es necesaria porque circula en el sur global una narrativa que dice que Estados Unidos atacó a Irán para controlar el petróleo, vender el suyo o fortalecer el dólar. Esa narrativa, aunque comprensible desde una lectura antiimperial, no resiste el cotejo con los datos. Primero, si el objetivo fuera el petróleo, Estados Unidos no habría permitido que Irán cerrara el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del suministro mundial del petróleo. El cierre destruyó la estabilidad energética global que supuestamente se buscaba proteger. Segundo, si el objetivo fuera vender más petróleo estadounidense o venezolano, el alza de precios ayuda a corto plazo, pero una recesión global, que el FMI ya proyectó, destruye la demanda. No es un negocio coherente. Tercero, el Great Trust no menciona el petróleo iraní como objetivo, menciona el gas palestino de Gaza Marine, el corredor AIMEC, los resorts turísticos y las ciudades inteligentes.
El motor es inmobiliario y logístico, no energético en el sentido convencional. Cuarto, la pérdida material de Estados Unidos en esta guerra ya supera cualquier ganancia petrolera proyectada. El costo militar estimado al 19 de marzo era de 18.000 millones de dólares. El Pentágono solicitó 200.000 millones adicionales. El daño a la economía iraní fue estimado por su propio gobierno en entre 300.000 millones y $1 billón. El daño a los países del Golfo superó los 120.000 millones para el 31 de marzo. Ningún cálculo petrolero justifica esa cifra. Lo que sí tiene lógica es el subtítulo del Great Trust: demoler el proxy iraní, es decir, desmantelar la red regional de Irán que hace inviable el corredor AIMEC y el control de Gaza para construir el aliado abrámico próspero. Esa es la lógica y fracasó. Ahora veamos a los dos actores acabados. Netanyahu entró a esta guerra con dos objetivos declarados: destruir a Hezbollah y cambiar el gobierno iraní. Hoy tiene un cese al fuego que no quería, tropas en el sur del Líbano sin mandato claro, y negociaciones con Irán que Estados Unidos conduce sobre su cabeza. Haaretz reportó que el cese al fuego con Líbano fue impuesto por Trump sobre Netanyahu y que el primer ministro no puede convencer al público israelí de que los objetivos de la guerra fueron logrados. El analista israelí Alon Pinkas dijo a Al Jazeera: Netanyahu dice esto porque fue coaccionado por Trump. No es un cese al fuego que él quería. La oposición israelí calificó el cese al fuego de traición y prometió retomar los objetivos de guerra tras las elecciones. Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes se opone al cese al fuego, creyendo que su ejército estaba progresando contra Hezbollah. Trump necesitaba esta guerra para dos funciones simultáneas. Primero, enterrar los archivos Epstein y proclamar una victoria que justificara su presidencia. Ninguna de las dos funcionó. El exdiplomático israelí Shayel Beni Efrem dijo a Al Jazeera, 5 días después del inicio de la guerra, que hay muy poca lógica estratégica detrás del ataque y que las búsquedas en Google sobre los archivos Epstein se desplomaron desde que comenzó. La fiscal general Pam Bondi, quien manejaba los archivos Epstein, fue removida de su cargo el 2 de abril de 2026. Trump fue mencionado múltiples veces en los archivos. Ha negado irregularidades. Ninguno de los dos controla al otro. Netanyahu necesita la guerra para sobrevivir políticamente antes de las elecciones. Trump necesita la paz para proclamar victoria. Esos dos objetivos son incompatibles y esa incompatibilidad es parte del por qué el conflicto no tiene salida negociada a corto plazo. Y aquí está lo que Irán dijo oficialmente. El 13 de marzo de 2026, cuando el secretario de Guerra Pete Hegseth afirmó que los líderes iraníes se escondían como ratas bajo la tierra, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, respondió en X con una fotografía de la marcha del Día del Quds, donde aparecía junto al presidente Pezeshkian y otros altos mandos. Señor Hegseth, nuestros líderes han estado y siguen estando entre el pueblo, los suyos en la isla Epstein. El 15 de marzo, Larijani escribió en inglés, dirigido al pueblo estadounidense: he escuchado que los miembros restantes de la red de Epstein han desarrollado una conspiración para crear un incidente similar al 11 de septiembre y culpar a Irán por ello. Irán se opone fundamentalmente a tales planes terroristas y no tiene ninguna guerra con el pueblo estadounidense. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, había escrito días antes: el destino del querido Irán será determinado únicamente por el orgulloso pueblo iraní, no por la pandilla de Epstein. La frase se extendió tan ampliamente que la Operación Furia Épica comenzó a llamarse sarcásticamente Operación de la Ira de Epstein. 2 días después de esos tweets, Larijani fue asesinado en un ataque aéreo israelí. No es retórica de guerra, es la lectura estratégica oficial de Irán sobre por qué se inició este conflicto, expresada por sus más altos mandatarios en inglés, dirigida al pueblo estadounidense por encima de su gobierno. Ahora veamos los frentes. El estado al 19 de abril. Empecemos por Gaza. La cifra oficial de asesinatos desde octubre de 2023 supera las 75.498 personas, según datos consolidados al 6 de abril de 2026, incluyendo 270 periodistas y trabajadores de medios y más de 560 trabajadores humanitarios, según el Ministerio de Salud de Gaza.
el número verificado por nombre asciende a 72.336. El patrón no cede. Entre el 28 de febrero y el 8 de abril, los ataques israelíes mataron al menos a 107 personas en Gaza e hirieron a 342 más. Desde que entró en vigor el cese al fuego en octubre de 2025, los ataques israelíes han matado al menos 738 personas e hirieron a más de 2.000. Israel atacó Gaza en 36 de los 40 días transcurridos entre el inicio de la guerra con Irán y el 8 de abril. La semana más reciente no interrumpió ese patrón. El 9 de abril, Rihan, niña de tercer grado, fue asesinada cuando fuerzas militares israelíes abrieron fuego sobre el campamento de tierras de campaña donde funcionaba su aula improvisada, en Beit Lahiyah, Gaza Norte. El 6 de abril, fuerzas israelíes dispararon contra un vehículo de la Organización Mundial de la Salud, matando al conductor. El total de trabajadores humanitarios asesinados en Gaza desde octubre de 2023 asciende a 589, incluyendo 397 funcionarios y personal de la ONU. Israel mantiene además un bloqueo total al acceso de periodistas internacionales independientes a Gaza, haciendo imposible la verificación independiente en tiempo real. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, declaró el 10 de abril: el patrón implacable de asesinatos refleja un desprecio continuo por las vidas palestinas, habilitado por una impunidad generalizada. La Comisión de Investigación de la ONU documentó que entre octubre de 2023 y julio de 2025 se cometieron 4 de las 5 categorías de actos genocidas con intención específica de destruir al grupo palestino. El estrecho de Hormuz, el ciclo que no para. Esta es la secuencia de las últimas 48 horas, y es también el resumen más preciso de toda la lógica del conflicto. Viernes 17 de abril, el canciller iraní Abbas Araghchi declaró en X que el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto a todos los buques comerciales durante el periodo del cese al fuego con el Líbano. Trump lo celebró en un acto de Turning Point USA. Irán acaba de anunciar que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para la plena circulación. Gracias. Los precios del petróleo cayeron más del 10% en horas, llegando a menos de $90 por barril. Fue el mayor movimiento de precios en semanas. Horas después, Trump declaró que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes permanecía en plena vigencia hasta que la transacción con Irán estuviera completada. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, respondió de inmediato: con la continuación del bloqueo, el estrecho de Hormuz no permanecerá abierto. Videos del rastreador de buques, Kepler, mostraron que los tanqueros que intentaron transitar dieron vueltas sin haber recibido autorización. La apertura celebrada por Trump duró menos de 12 horas. Sábado 18 de abril. Irán restituyó el control total del estrecho, cerrándolo nuevamente en respuesta al rechazo de Estados Unidos a levantar el bloqueo. La organización UKMTO reportó que un tanquero cerca del estrecho fue atacado por 2 lanchas de la CEPA. No se reportaron heridos. Trump convocó una reunión de emergencia del Salón de Situaciones y escribió en Truth Social: Irán decidió disparar balas ayer en el estrecho de Hormuz, una violación total de nuestro acuerdo de cese al fuego. Domingo 19 de abril, hoy, el Consejo de Seguridad Nacional iraní declaró que Irán está determinado a ejercer supervisión y control sobre el tráfico a través del estrecho de Hormuz hasta que la guerra sea definitivamente terminada y se logre una paz duradera en la región. En marzo, ACLAD registró más de 80 eventos de ataques con drones y morteros de milicias proiraníes en más de 20 instalaciones vinculadas a Estados Unidos a lo largo de Irak. El alcance de los ataques se expandió a infraestructura energética en el norte. El patrón continúa sin cambios significativos en las últimas 48 horas. The Intercept documentó lo que un funcionario del Pentágono llamó encubrimiento de bajas. Al menos 15 tropas estadounidenses muertas y más de 520 heridas, mientras CENTCOM da cifras deliberadamente inferiores. La solicitud del Pentágono de $200.000 millones adicionales, sumada al costo ya estimado de $18.000 millones al 19 de marzo, convierte este conflicto en uno de los más costosos de la historia reciente en términos de velocidad de gasto. La brecha Vance, Kushner y Witkoff es un problema estructural. Los 3 negociadores estadounidenses son hombres de negocios sin formación diplomática. Su epistemología es transaccional. La de Irán es histórica, civilizatoria y soberanista.
Esa asimetría epistémica, documentada por veteranos diplomáticos como Aaron David Miller y David Satterfield, es parte estructural del fracaso de Islamabad y del posible fracaso de futuras negociaciones. Lo que esto significa en términos del marco de la trampa de Hormuz es que el ciclo hegemónico, iniciado en 1492, no termina con un tratado, termina con un interregno, un periodo donde el orden anterior ya no funciona y el nuevo está cristalizando. Estamos en ese interregno y su nombre esta semana es el Estrecho de Hormuz, con vencimiento el martes 21 de abril.